Justo. qué sé yo. Bueno, que sea Bien. justo Pellegrini Moreno. Puede ser. Ah, es buena idea. Ahí. Bueno, tendríamos que ir contando los programitas. Así el día que lleguemos a Sí, X programa, no sé, hacemos... sí, tenemos que No sé, contar. no sé qué cuántos. hacer. No vamos a regalar nada. No. ¿Para qué vamos mandando la parte con eso? No vamos a regalar nada. Ay, bien, hasta las 12 los acompañamos con mucho para contarles, con mucho para analizar. Bueno, ustedes saben que hace varios programas venimos hablando de la causa Laguna Paiva. Esta causa que tiene su segunda elevación, conocida en otros momentos como Chartier, pero tiene otro nombre que ahora nos va a contar la entrevistada. Esta causa, esta segunda elevación, investiga los crímenes y el abandono de menores. Por aquellos años eran menores, hoy son adultos que pueden dar testimonio de lo que sufrieron. Y que fueron también el elemento que encontró la dictadura para poder amenazar y secuestrar a sus padres. Fueron utilizados estos niños, estas infancias. Pero bueno, yo no quiero adelantar mucho porque tenemos la voz, por supuesto, de una de las protagonistas, y cuando digo protagonistas porque es una de las personas que acompañó desde el inicio a esta causa, porque si nosotros hablamos de la causa de Laguna Paiva, tenemos que hablar de la primera elevación, pero nos tenemos que remontar mucho tiempo antes, cuando las familias llegan a pedir el acompañamiento de APDH. Y bueno, me parece que estamos ya en condiciones de presentarla a ella para que pueda brindar mayores detalles. Ampliamos el cuadro. Así es, ampliamos el cuadro porque está aquí sentada con nosotros desde tempranito Norma Ríos. Ella es secretaria de Lesa Humanidad a nivel nacional en APDH, pero también es presidenta honoraria. Y desde la Secretaría de Lesa Humanidad, lo voy a decir yo, es increíble el trabajo que viene llevando adelante, porque no solamente recopila, explica y cuenta las causas que hay en Rosario y en este caso en Santa Fe, sino que todas las causas de lesa humanidad que se están llevando adelante en todo el país, que son muchas, y esto hay que decirlo, porque cuando quieren atacar a las políticas de memoria, cuando quieren atacar a los juicios, bueno, no lo están logrando porque las causas se siguen llevando adelante. Bienvenida, Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las causas son 28, 3 en Italia, una tuvimos condena hace muy poco, total en el caso Trócoli. Y son las que se llevaron y se siguen llevando y las que van a comenzar, porque primer dato que en general se ignora, una causa empieza para nosotros en el momento que conocemos a la víctima, que la víctima decide ser parte de una causa, o querellar, o pedirnos que seamos querellantes, y termina cuando todos los acusados mueren. Es decir, el hecho de que haya o no justicia, el caso del Villazo, de ninguna manera quiere decir que la causa termine, ni mucho menos. En este caso creo que es muy importante porque en el recuerdo, básicamente lo que quiero es rescatar la decisión, tal cual vos lo dijiste. Hay una nota, que es lo que nos ayuda a veces a recordar, una nota del 8 de enero del 2017, por supuesto se había empezado a trabajar mucho antes en el museo con la anterior presidenta de la PDH, Julia Giordano, Gabriela Durruti, pero la decisión de comenzar esta causa obviamente fue del conjunto, y en ese momento cuando nos preguntaban decíamos esto: la decisión de patrocinar en una causa de lesa humanidad a trabajadores de Laguna Paiva desde tan lejos, con un equipo jurídico de Rosario, se tomó en la PDH. Cuando llegué a esta ciudad y vi una nota del municipio, decía la presidenta de ese lugar, en ese momento nacional que era yo, que deslindó su responsabilidad por la convocatoria del momento, me di cuenta de lo que sucede acá. Laguna Paiva, pequeñita ciudad aledaña a Santa Fe. Lo que pasa que nadie acepta que ustedes digan en la cara que en Laguna Paiva vive un genocida, que los torturó, los golpeó, los abusó. Vive acá. Es un señor de la sociedad. Esa historia al revés que intentaron hacernos creer, que eso de los desaparecidos no era tan grave, que los genocidas no son tan malos. Y yo hablaba de la resistencia que son y que significan los juicios, pero esto lo decíamos hace 10 años atrás. Luego, esa causa, después de mucho andar, comenzó una en el 21, en plena pandemia. También fui testigo de concepto junto a otra gente, como Carlos del Fray y demás, y hubo una condena, que si bien no fue perpetua, no fueron 20 años, 30 años, declaró en la sociedad de los paivenses de Laguna Paiva
que efectivamente lo que esa gente había dicho, lo que habíamos denunciado ese día, 5 o 6 años atrás, lo que ellos habían denunciado tantos años atrás, y no llegaron de casualidad a Rosario, no llegaron a Rosario y al museo porque no había abogados. Los momentos políticos te hacen que estas cosas se sigan derivando más allá de los genocidios. Perdón, Norma, te corto un segundito, sí, porque a lo mejor tal vez quienes nos están escuchando, o a lo mejor es la primera vez que comienzan a escuchar de Laguna Paiva. En este momento decías que hubo genocidas conviviendo en la cotidianeidad y tenemos que referir precisamente, y ahí es que donde iba a pedir la breve historia de uno de los protagonistas precisamente de esta historia, como fue Riuli. Claro, gente que había sido detenida a sus padres y los niños abandonados. Nunca olvidarnos de que son 16 niños, de los cuales 11 son querellantes, que fueron en distintos momentos y situaciones, después los voy a contar si queda tiempo, detenidos, torturados, abusados, violados, etcétera, pero fundamentalmente abandonados, la mayoría, y esto logramos por primera vez en los juicios de lesa humanidad y en la Argentina que se determine como un delito propio, un delito que se juzga distinto, el abandono de niños en el terrorismo de Estado, porque era evidentemente un parte del plan sistemático y no era tortura como se venía considerando parte de la tortura de los adultos. No, los niños tienen entidad propia y eso por suerte ha conseguido un marco enorme de comprensión, a tal punto que ahora el otro día se hizo una charla donde estaba Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo, que van a presentar en San Juan y Mendoza por 50 y pico de chicos. Y en el mismo juicio, y esta es la increíble maravilla de los juicios, en los testimonios, si ustedes los escuchan, aparecen casos de otros niños detenidos que hoy no se pueden detectar porque pasaron 50 años, 46 en este caso, y no se sabe bien dónde está. Este era el caso de una familia que fue detenida, que vivían en Laguna Paiva, y uno de sus represores era un hombre, de hecho su hija es funcionaria en este momento de la provincia muy importante, Riuli, era un hombre que además todos le conocían la voz y le conocían la cara porque él se dedicaba a hacer fiestas infantiles, era un hombre de la sociedad, tenía una radio, y la mayoría de los chicos, los testigos que hoy tienen 50 a 60, 70 años, dicen, bueno, yo lo vi en una propaganda en la calle. Yo escuché su voz porque veníamos escuchando su voz desde hace un montón de años, porque él andaba con unos autitos con parlantes en la calle, que era muy común en la época y que por ahí lo vemos en épocas de elecciones. Si mal no recuerdo, destacaban que era conductor de eventos en el pueblo. Claro, infantiles, sí, claro. El del pueblo, infantiles, un señor muy, muy reconocido. Y después había otros que sus nombres resuenan permanentemente, como Perezotti o Parvelotti, que logramos meterlo en el juicio y que era el jefe del D2, y el que se salvó milagrosamente, o no tanto por sus amigos y demás, en el primer juicio fue Brusa, que acá es sistemáticamente nombrado. Bueno, el primer día Brusa dijo que hacía 21 años que estaba preso y que esperaba que de una vez por todas lo saquen porque era inocente. Yo no creo que lo vayan a sacar. Pero hay algo importante, porque me voy delirando hacia tantos temas. Ya las víctimas, y voy a volver al principio, ya las víctimas están planteando algo que planteaban en el Villazo. Que no importa, independientemente de lo que decidan los jueces, porque entienden que son jueces de una justicia que anda bastante patichueca, y eso lo repiten sobre todo los que son viejos militantes, que son los que declararon ayer, ellos ya sienten que se los escuchó. Uh-huh. Porque ¿cómo empieza la historia? Viene primero el hijo de Catalino Páez, Mario, que es el que trae la historia. Los adultos, bueno, pero los más pequeños, además, era una familia que estaba diseminada por muchos lugares, Esteban Ram, Laguna Paiva, una ciudad de Buenos Aires que nunca me acuerdo, a lo mejor ustedes sí, Villada o algo así. Y esta gente nunca habló entre ellos,
una de las niñas que tenía 12 años iba a preguntarle a la policía dónde están sus padres, la citan, pero le dicen que la van a llevar a buscar, lo que sé yo, entre 4 tipos, y bueno, pasa lo que pasaba en esa época, la tienen como un mes, guardada, 12 años, y una inocencia total y absoluta que, bueno, destruyeron para siempre. Esa muchacha cuenta esa historia, se la tiene que contar a los hermanos antes de entrar al juicio, en un bar. Claro, para Habían que los pasado hermanos 40 años, claro, no se enteren nadie sabía ahí. nada. O sea, durante todos estos años, incluso la propia familia no sabía todas las situaciones que ninguno atravesó. de ellos sabía claramente lo que le había pasado al otro. Mario, porque había estado con la mamá y el papá, y había visto, y había escuchado, y había estado. Entonces, los otros fueron, y ese es el papel fundamentalmente de Federico Pagliero, uno de nuestros abogados, de Julia, pero además los abogados hoy son Gabriela Durruti, Jessica Pellegrini, Noé Zarza, que es una abogada nueva de Santa Fe. Y acá me quiero detener, porque nosotros conocemos por ahí 2 abogados. Después sabemos que son 5. Después conocemos una cara, que es la que puede viajar, la que se saca la foto. Y después sabemos que hay una Noelia, que es la presidenta de Rosario, un Lautaro que prepara los programas, hay una Vero Yáñez que se mata haciendo toda la publicidad, allá hay un equipo de publicidad fantástico. Sabemos que hay un montón de compañeros y compañeras que nunca van a aparecer, pero que día a día vienen trabajando desde hace, la anterior presidenta, Verónica también, vienen trabajando desde hace años, día tras día, no solo en este juicio, sino en el juicio de las 4 plazas. Ahora estamos con el tema de la vigil, que van a hablar dentro de un rato, y a ver si nos devuelven ese robo que todo el mundo sabía, pero menos los que tenían que tomar medidas. Y estamos con la denuncia a Lozada por el caso de su denuncia, su proyecto de falsas falso denuncias. ahí. El proyecto de ella es falso, no lo de las falsas denuncias. Y venimos trabajando todo al mismo tiempo. Obviamente, esto no lo pueden hacer 2 personas, ni 3. Sí rescatar el trabajo increíble. Yo le decía a ella, los Julia y Giordano y Federico Pagliero estaban conmigo en Santa Fe. Mientras yo terminaba a las 4 de la tarde el juicio, qué sé yo, tomaba un café con leche, qué sé yo, algo a esa hora, y yo decía, me voy a dormir, me bañaba. Ellos tomaban así 5 minutos de sol, comían mientras estaban con el teléfono, y a las 6 empezaban a trabajar y eran las 2 de la mañana. Y al otro día me decían, pongo el reloj a las 6 de la mañana porque tengo que seguir. Pero también hay otra gente, y a mí no quiero olvidarla. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, algo que para la PDH es absolutamente novedoso, hay que decirlo. En el juicio anterior trabajaron bastante y ayudaron bastante, pero nosotros no lo veíamos mucho. ¿Qué nos ayuda en toda la logística? Nos lleva, nos trae, y allá hay un hotel que es de ATE, que agradecemos hasta el personal, que son maravillosos. Y después está la Secretaría esperen que quiero leer todo. Bueno, ahí por supuesto está Milagro Rivadera Muñoz, que es la directora de protección de testigos, y siempre me olvido bien los títulos, pero el nombre es lo importante en este caso. Hay un programa de protección. Y esperen que me olvidé de No, yo quiero destacar que cuando Noé decía la importancia de venir con una cantidad de material, porque por ahí los años van pasando y a veces, obviamente, digamos, los juicios, las causas van quedando naturalmente más viejas. Yo quiero destacar la carpetita que trajiste. O sea, como si esto fuera para defender una tesis. No sé si se ve mucho en pantalla, pero ya antes de arrancar, están todos los detalles. Antes de arrancar, digamos, acá tenemos un informe que hay. Lo llamativo es esta, la foto de la primera nota, donde yo en realidad no tenía nada que, tenemos firmado, acá sí puedo ojear nota, proyecto de resolución, cartas, documentos. Pero bueno, hay que buscarlo, porque la memoria, si bien me está pasando algo bastante llamativo, como es que soy la memoria viva en muchos lugares, porque viste, como que el que va quedando vivo y lo hizo, que puede repetir y contarlo.
Allá la Defensoría, no es poca cosa que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe lo tome en sus manos. Bueno, ahí está el señor Cruz Jiménez, pero también la facultad se hizo una charla en la universidad, el colegio de psicólogos, la rectora de la UNL, que no es poca cosa. Digo, nosotros en los juicios nunca vimos algunas de estas cosas, por supuesto. Después, cuando la primer fecha se demoró, se suspendió y ya veíamos venir un panorama bastante negro, por ejemplo, un cronograma que tenía 12 testimonios por día. Claro. Yo no les puedo explicar porque el estómago no lo soporta, no solo que no podés porque... Ya un solo testimonio es muchísimo. Nos deja hecho pomada. 2 ni te cuento, 5 en toda la familia, y además porque son como mosaicos que el que está escuchando va armando y bueno. Hubo un proyecto de resolución pidiendo que se iniciara el juicio, que está firmando, los voy a leer, por Germán Martínez, Karen Tepp, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Alejandrina Borgata y Florencia Cariñano. A veces vemos ahí nombres que, bueno, se van mezclando, pero lo concreto es que esto lo hicieron. Y la otra cosa que quería hacer conocer también, así como yo contaba, algunas cosas que por ahí, como esto de cuánto duran los juicios y demás, el juicio en realidad, la causa judicialmente, se llama Mendoza, Fernando Sebastián y otros sobre privación ilegal de la libertad personal y que no sé qué será, artículo 144, no soy abogada, por suerte, ter 2, párrafo, según ley 14616, querellante la PDH y las víctimas Medina, Páez, Sánchez, Silva, Galván, Soria, Oliver y otros, que son los compañeros militantes que están dando testimonio, que estuvieron con Catalino Páez y demás y que saben de toda la situación. Digo esto porque nadie podría hablar de la causa y que se recordara todo esto, y además en el nombre estás nombrando a un represor. Entonces exacto, es saludable decir es Laguna Paiva 2 porque ahí pasó todo, ahí comenzó el horror, ahí continúa. Si es lo mismo incluso con la causa del Villazo, que todos popularmente la conocemos como causa del Villazo, pero si uno va al expediente, el expediente lleva el nombre de Pellegrini, que es uno de los principales represores. El primer día de juicio nuestros abogados pelearon que se dieran testimonios por internet, los antiguos testimonios, que no declararan 2 veces algunas víctimas con problemas. Peleamos 3 cosas, una no me estoy acordando. La otra era que el cronograma se cambiara y se cambió. Y bueno, y alguna otra cosa que sinceramente no me acuerdo, pero que era tal vez menor o no. Pero digo, fue una gran pelea. Otra cosa que, digamos, a mí me impactó profundamente... Perdón, si hablamos de Villa o hablamos de la actual causa. No, de la actual causa. De la actual causa. Estamos. No, porque, por ejemplo, algo que estaba pensando, que creo que queda casi como un precedente, es que los testimonios fueron tomados en Villa, para la causa del Villazo. Por eso estaba... ¿Por qué causa hablábamos? Acá hablamos de las causas, digamos, de los testimonios, pero los más largos, los más importantes, ya es gente que, por la edad, además, para repetir todo lo mismo y demás, claro, pero sí se tienen que repetir por video, y hay que escuchar. La gente se va, vos te quedás medio solo ahí, está lleno, la sala tiene 20, 21 personas, por ahí ponemos sillas, qué sé yo, está lleno todos los días. Hay estudiantes, hay personas de los organismos, hay parientes, pero hay un montón de estudiantes. No sé qué vamos a hacer el día del alegato, porque además se está queriendo venir gente de otros lugares. Se siente vivo, se siente con afecto. Bueno, el agradecimiento de las víctimas, otra cosa que no es muy común. Así como nosotros agradecemos estas cosas que nos otorgan, que nos ayudan y que no son comunes, el agradecimiento de las víctimas que ya se transformaron en nuestra familia, en nuestros afectos, que vos llegué y te digan, ¿cómo no te quedaste ayer que comimos un asado? No, pero yo me tenía que volver, bueno, estas cosas. Digo, uno tampoco está acostumbrado, y esto es algo que yo muchas veces lo he planteado, porque para nosotros es
todo militancia. Ya a esta altura creo que nadie tiene dudas de eso, pero todo es militancia y solidaridad de la otra gente, como este programa, este lugar, etcétera, etcétera. Es lo que se logró trabajando, y eso, que las víctimas te digan que cuánto te agradecen, que agradecen a todo eso que nosotros decimos los que no se ven, porque agradecen a toda la organización. Eso me parece re importante. Y insisto, esta cosa de los testimonios, más allá de lo que digan, porque viste que vos claro, estás desde otro lugar y no te pasó y conocés los hechos, estás ahí, decís, ay, ¿por qué no dice? ¿Por qué no dice? Y te das cuenta que es un niño de 5 años que está contando que lo dejaron sin madre. Claro. Entonces ustedes ven las notas periodísticas cuando dice, cuando volvió mami, volvió todo, porque claro, en el caso de María Páez, de Medina creo que era así, ella era una señora que trabajaba en una fábrica, una mujer que trabajaba en una fábrica, que trabajaba muy bien, que sus hijos, porque son varias familias, que sus hijos, te das cuenta de los pequeños datos. Cuando a ella la llevan, su hijo más pequeño, que tiene 5 años, hay otros más pequeños, pero que habla y todo, le dice, tráeme chocolinas. Y hace 46 años no cualquier chico comía chocolinas. ¿Se entiende? ¿Viste? Vos vas escuchando pequeños datos que te dan la pauta y ellos después dicen, nosotros teníamos todo, ella ganaba muy bien. Y otro dato sumamente curioso, que la fábrica, que lamentablemente no recuerdo o no lo dijo, la fábrica le mantuvo el trabajo 8 meses, mientras otros patrones, como el caso de mi compañero, lo denunciaban para que los detengan. A ella le guardaron el trabajo 8 meses y cuando salió de la cárcel, como 2 o 3 años después, o 2 años casi después, le dicen que tiene el mismo lugar de trabajo, con el mismo sueldo, con todo, si quiere volver a trabajar. Por supuesto no quiso. Lo que pasaba por la cabeza de la gente, se fueron a vivir a otro lado, muy lejos que donde viven ahora. Pero, bueno, cosas que se entrecruzan constantemente, sentimientos, datos, esa historia que yo siempre repito hasta el cansancio, está formada de tantas verdades que vamos juntando en los juicios día a día, y por eso los juicios son tan importantes. Sí, ahora quiero retomar algo que decías, porque vos contabas que acá sucedió algo muy similar al Villazo, que es que los protagonistas, quienes hoy están pudiendo declarar, dicen que más allá de lo que pase, ellos ya ganaron y que agradecen llegar a esta instancia. Y esto es importantísimo para que dimensionen quienes están del otro lado, quienes están escuchando, y a lo mejor quizás todavía no han ido a una audiencia de lesa humanidad. Imagínense lo que significa para personas que en los 70, 80 eran niños, poder contar hoy, después de más de 40 años, todos los hechos que vivieron, que atravesaron, poder narrarlos hoy, también con lo que implica que esos años hayan pasado, poder, como decía recién Norma, contarse ellos mismos cuáles fueron las situaciones que atravesaron cuando ni siquiera lo habían podido hablar con sus hermanos. Por eso, y acá quiero hacer hincapié con los padres, por eso acá quiero hacer hincapié en que, y esto se peleó, las audiencias se están transmitiendo en vivo. Si alguien quizás no lo ve en el momento, después queda grabado, y la Retaguardia también, que es uno de los medios que siempre acompaña a las audiencias de lesa humanidad, hace la transmisión. Así que esto es importantísimo para que cuando tengan un tiempo se puedan sentar, puedan escuchar estos testimonios, porque les va a cambiar la vida. Esa era la tercera cosa que me olvidé. Podía grabar la Retaguardia, pero no el Poder Judicial oficial. Claro. Porque la Retaguardia el día de mañana, qué sé yo, el gobierno les baja el sitio, pero es muy difícil que lo pueda bajar del Poder Judicial. Esa fue la tercera cosa. Imagínense, el primer día nuestro abogado ya ganando, y además entrar los 3 abogados que, digamos, se reparten las preguntas y todo lo demás, que además también es una demostración medio de, y todos, por supuesto, con su identificación de la PDH y demás. Digo, son cosas muy importantes que uno va ganando, porque desde aquel momento que no nos dejaban entrar a la foto y que nos hacían controles sobre 3 o 4 sitios, a esto que podés entrar con la cartera, celulares no. Y me parece bien, porque si no sonarían los celulares, y esto es en defensa de las víctimas, claro, más que nada. Yo creo que hay millones de cosas del día a día.
Y me olvidé en los agradecimientos de algo fundamental, del foro. El foro contra la impunidad, sí. Y la justicia, y por la justicia de Santa Fe, hay una comisión por la memoria, la verdad y la justicia. Luis Larpín, es esa gente que vos cuando necesitas algo, Luis, y necesitas todo el tiempo cosas y necesitas gente que te apoye, y ellos fundamentalmente porque como la PDH hace muchísimos años que existen, y yo pensaba el otro día, ¿no? Esto de que uno tantos años, tantos testimonios escuchados, leídos, etcétera, y nunca dejo de sorprenderme de la maldad, de la crueldad de estos tipos que no son del pasado, son exactamente los mismos que hoy le pegan a los jubilados, que hoy te quitan el remedio del SIDA o de cáncer, y que hoy quieren reivindicar todo eso, porque es verdad que a través del horror, la desaparición, la muerte y la tortura, y también el convencimiento a gran parte de la población, lograron cambiar un mundo que era para todos por un mundo que es para un grupo de amigos del presidente. Entonces, o vicepresidenta. O vicepresidenta, pero creo que come mucho menos que él. Lo que quiero decir es que cuando nosotros planteamos la necesidad de la resistencia, de conocer, sobre todo en los jóvenes, en los jóvenes que son los que tienen vida futuro en este país, que dejen de pensar en cómo irse a Europa y a Venezuela, que están bastante jodidos también, y piensen cómo hacer para sobrevivir y resistir en la Argentina. En ningún momento fue fácil. Nosotros éramos jóvenes que habíamos vivido eternamente en golpes de Estado desde que nacimos hasta que teníamos 20 y pico de años que votamos por primera vez. Pero bueno, me parece que esto es un paso muy, muy importante, y esto de que haya habido ayer era miércoles, sí. Nosotros nos teníamos que venir porque ya estaba todo planificado así, pero se estaba haciendo una charla en la universidad con jóvenes. 2 charlas en una semana con jóvenes en una universidad. Yo lo veía, lamentaba tanto no poder quedarme, pero bueno, uno tiene sus tiempos, porque eso muy pocas veces se ve y lo conseguí. Allá, obviamente. Y después el 25, que va a venir nuestra compañera Sigrid, Natia Matiero, Marta Andrada, creo que va a estar del Frade, Pipi Ramos. Vamos a tener como un montón de consejeros y miembros de la PDH que son expertos en el tema de minoridad. ¿Me estoy olvidando de algunos? Van a estar declarando muchos de ellos como testigos de concepto. Sí, y yo, que también tenía que declarar como testigo de concepto, que lo hice en el primer juicio, me di de baja porque consideraba mucho más importante ir y estar en todas las... Porque no podés ir a los juicios, sino no podés tener presencia en el juicio, no te dejan entrar, y entonces me pareció que no era importante. Había demasiada gente importante y que va a hacer muy bien las declaraciones de concepto. Prefería estar ahí. Bien, Normi, nosotros te agradecemos muchísimo, la verdad que lo resumiste espectacularmente, y me voy a quedar difícil, porque y te vas a quedar. Interesa. Bueno, te vas a quedar, me encanta. Bueno, los invitamos a que puedan seguir las audiencias, recuerden seguir a La Retaguardia. La semana que viene, ¿cuándo son las audiencias? No, ahora el 4 y el 18 de junio van a hacer inspecciones oculares. Incluso yo no voy a viajar porque no tiene sentido, ahí molestás si no sos parte bien del... Y después el 25, la fecha clave de todos los testigos de concepto y demás, es el 25 de junio. Luego creo que van a dejar alegatos y demás para después de la feria judicial. O sea que esto puede seguir agosto, quizás. Hasta cerca del fin de año vamos a tener... Pensaba ir a ver las ballenas, me invitaron a Trelew, así que creo que ya me perdí el viaje, como me pasa cada vez que tenemos algo más importante que es esto. Bien, yo le di prioridad absoluta, pero podríamos decir que tenemos algo también importante, ya lo vamos tirando así, no sé si vamos a tener programa antes. Sí, vamos a tener justo el jueves anterior, pero bueno, te dejamos la primicia. ¿Me dejan a mí? Bueno, qué lindo. Bueno, resulta que por decisión de la mesa directiva de Rosario, el 6 de junio del 2026, a las 10:30 de la mañana,
vamos a esperarlos y esperarlas en lo que es un reconocimiento, un gesto de afecto fundamentalmente, al compañero Enzo Tosi. Yo sé que muchísimos lo conocen, es detenido, querellante en los juicios, pero fundamentalmente un militante inclaudicable de toda la vida. Se cumplen 50 años de cuando fue detenido por primera vez. Fue detenido 2 veces, desaparecido 2 veces y reencontrado por el campo popular y su lucha y la lucha de su madre. Y este año va a cumplir 80 años. Y como lo queremos mucho, entonces decidimos, entre otras cosas, que en tiempos de odios, crueldades, desconocimientos y negacionismos, tenemos que reconocer a nuestros compañeros y compañeras que permanecieron firmes a través de tantísimos años y habiendo pasado todo lo que pasaron, y no será el primero, habrá otros, porque tenemos gente muy, pero muy importante con mucha historia en la PDH. Exacto, así que bueno, 6 de junio, sábado, 6 de junio, 10:30 de la mañana en el Museo de la Memoria, vamos a realizar este reconocimiento al compañero Enzo Tosi, primero de muchos reconocimientos que vamos a hacer, porque APDH tiene muchos compañeros valiosos que a veces están en las sombras. El compañero Enzo Tosi es uno de los compañeros que no se ha perdido ni una sola audiencia en ningún juicio, y cuando por ahí nos tocaban audiencias con un día medio complicado, que algunos estábamos enfermos o que llovía, bueno, él a pesar de todo siempre estuvo ahí en la sala del tribunal, porque es importantísimo acompañar a quienes declaran. Infaltable, no, siempre ahí con su pancarta. La pancarta de Tito Messier. Así es. Así que bueno, que cerramos este bloque con esa invitación y le agradecemos a Norma Ríos, secretaria de Lesa Humanidad a nivel nacional y presidenta honoraria de PDH Argentina, que nos acompañó en este primer bloque. ¿Hacemos un pequeño corte? Una pequeña pausita. Recarguen el agua, recarguen el café, recarguen el matecito, porque ya nos venimos con otro pedazo de historia en materia de derechos humanos. En el ISET 18 tenemos la carrera que estás buscando. Diseño equipacional, fotografía, bibliotecología, locución, periodismo, publicidad, todas con títulos de validez nacional. Ingresá a www.iset18.edu.ar y conocenos. ISET 18, orgullosamente público. Radiovisión 18
El aire, mi sueño. Yo fui en las alas del viento. Las aspas al tiempo. Grité con ganas de adentro. Sal se vuelve todo más real en este vuelo. Con la ilusión de un pibe y con las alas de telar quise escapar. Sigue en el aire recuerdos ultra livianos de acero. Espalda, no hay peso. Y en lágrimas de sal se vuelve todo más real en este vuelo. La ilusión de un pibe con las alas de telar quise escapar. Y en lágrimas de sal se vuelve todo más real en este vuelo. Las alas de telar quise escapar. Y aunque no escapé a ningún lugar, fue bueno.
Seguí escuchando Huellas Colectivas por Radiovisión 18. Continuamos en Huellas Colectivas, 44 minutos pasan de las 11 y continuamos haciendo los agradecimientos correspondientes y le queremos mandar un saludo enorme a Silvana Albanesi, que nos está escuchando, que nos envía un saludo y que es parte también de la iniciativa de que Huellas Colectivas pueda estar hoy aquí en Radiovisión 18. Pero como decíamos, tenemos mucho para hablar. Una hora es poco para todo lo que siempre tenemos para contar, pero queremos hablar de otro espacio emblemático de nuestra ciudad, como es la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Ustedes saben, bueno, aquí el ISET ha realizado distintos recorridos a la biblioteca. La Biblioteca Vigil es parte de lo que se conoce como el genocidio cultural de nuestra última dictadura. Fue saqueada, muchos de los integrantes de la comisión directiva fueron secuestrados y ese saqueo y esos robos que hubo a la Vigil continuaron aún en democracia. Hoy tenemos que celebrar dos noticias. Por un lado, se logró, gracias al trabajo de la comisión directiva de Vigil y al trabajo del equipo jurídico de APH, se logró el procesamiento de Menegossi. Ustedes se preguntarán quién es Menegossi. Bueno, es el contador que estaba a cargo de la defraudación de Vigil. Bueno, hoy finalmente se lo puede procesar. Y por el otro lado tenemos que hablar de que uno de los objetos que había sido robado de la Vigil es un telescopio. Un lente, ahora lo va a explicar mejor nuestra entrevistada. Durante mucho tiempo se hicieron investigaciones para saber dónde estaba ese lente, dónde estaba ese telescopio, y finalmente se pudo conocer hoy, al día de hoy, que están funcionando en el Observatorio Municipal de nuestra ciudad. Y la pregunta, el interrogante acá es, ¿cómo llegó al Observatorio Municipal? Bueno, esta identificación fue producto de una larga investigación que llevó adelante el equipo jurídico de APDH, pero también allí estuvo participando Natalia García, que es docente e investigadora de la UNR y que forma parte del archivo de Vigil. Le damos ya la bienvenida porque está conectada del otro lado de la línea. Bueno, ahí hacemos la conexión. Y acá... está, perfecto. Natalia, ¿nos escuchás? Sí, acá los estoy escuchando. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Te saludan Lautaro y Noelia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Recién decíamos, a partir de un largo proceso de investigación se conoce que este lente está en el Observatorio Municipal, pero queremos que vos nos puedas contar cómo fue ese proceso. Bueno, sí, es un poco más complejo, tiene muchas etapas, muchas aristas, y en realidad empezar por decir que no es una lente, no es un solo telescopio, que son muchas piezas de un instrumento muy valioso, único en América Latina, que llegó a Tabla de Villa Manuelita, siempre lo remarcamos así enfáticamente, a un barrio obrero, llegó desde Alemania, con estas características de calidad y tecnología realmente muy avanzada. Así que lo que empieza a suceder obviamente está marcado por 1977 con la intervención de esta dictadura que duró y liquidación que duró más de 4 décadas. Ahí ya en ese primer momento del 25 de febrero del 77, en los primeros días, quien fuera su último director, Besio, entrega bajo inventario, esto está... todo lo que voy a contar está sustentado por documentos y testimonios, entrega bajo inventario todo lo que estaba en ese observatorio de Biblioteca Vigil, y ya se detectan los primeros días, semanas después, las sustracciones de piezas muy importantes como los oculares, lentes, una calculadora científica también importada en este caso de Estados Unidos, y por supuesto el despido de todo el equipo de investigadores que era de primerísimo nivel también. La Vigil hacía ciencia, esto no está muy, debería todavía, se requiere, diría yo también, ya que estamos reconociendo y reparando, darle valor a toda la ciencia que se hacía desde la zona sur, que esto ha quedado como un capítulo mucho menos conocido, ¿no? Así que bueno, las investigaciones y por supuesto la divulgación pedagógica, las decenas y decenas y cientos de pibes y pibas que pasaron
por allí en aquellos años, de escuelas y demás. Para el 79 tenemos una escena que siempre estuvimos comentando, investigando en todos estos años, comentando, relatando y narrando los recorridos guiados. Siempre contamos una escena que también, volcada a la justicia, testimonios de exalumnos y exdocentes. Lo recuerdan allí al mismísimo Fulcini, que integraba la Patotas Ilegales durante la dictadura, pero que la Vigil estaba como director de la escuela secundaria. Bueno, la escena cuenta de la denuncia, ¿no? La comunicación a todos los estudiantes que forman en el patio escolar, mostrando, digamos, que Fulcini decía toda una escena que tiene que ver con trazar quién va a ser ya el sospechoso de este robo. Dice que ha sucedido algo que no van a tolerar, con todos los tintes castrenses de ese momento, y dicen que tienen un sospechoso porque ha quedado la huella de una zapatilla topper, ¿no? Lo que siempre cuentan las memorias es que todos miraron hacia abajo, todos dijeron, bueno, todos usamos zapatillas topper, o sea, todos somos sospechosos de la lente del robo de esta lente, ¿no? Para el 79 también ya hay un inventario de Guillermo Tazada, que fue uno de los tantos interventores que tuvo el expediente judicial, y ahí en ese inventario el observatorio ni siquiera aparece como área, no hay absolutamente ningún bien de todo lo que fue parte integrante de ese equipo, ¿no? La cosa sigue y vuelvo a citar a Besio porque este ex director, el último director, que dicho sea de paso, tiene a su hija desaparecida y a su nieta restituida, digo, le estaban pasando cosas muy graves a Tesio por aquellos días. Él empieza a escribir notas en el diario, en La Capital, denunciando que está siendo saqueado sistemáticamente todo lo que está allí. Y la otra escena que teníamos es la que narra también el diario La Capital en 1982, que dice que que fue robado el observatorio municipal en este caso, y cuenta que al recibir una caja en donación desde la intervención de la Vigil, al abrir esa caja se encuentran con que falta, por ejemplo, el espejo parabólico, que fue reemplazado burdamente por un vidrio común, que le pusieron arena para hacer un contrapeso y no se note el robo. Es decir, que tenemos dos escenas y esta era siempre la pregunta que nos hacíamos. O se robó en el 79 como amenaza de Fulcini a todos los estudiantes secundarios, o se roba desde el observatorio municipal, habiéndolo recibido en una donación, que por supuesto de todo punto de vista jurídico, político, ético, no debía hacerse, ¿no? Así que, bueno, estas fueron las versiones que más, junto a otros mitos, ¿no? Que está en un colegio confesional privado, ese mito siempre aparece, pero estas eran las novedades hasta los últimos año y medio, 2 años, cuando a la Vigil se acerca un grupo de jóvenes, de profesores, de estudiantes, del Politécnico, de la Facultad de Ciencias Exactas. Lo nombro al querido compañero Carlos Silva, Charlie, que hoy coordina la reapertura del Observatorio de la Vigil. Se acercan con nuevas inquietudes, nuevas preguntas, esto que es tan necesario, que estaban comentando antes de que el pasado reciente, traiga o sea leído en los ojos y en las preocupaciones y en los intereses de los más jóvenes, porque es la forma en la que podemos sostener la transmisión. Y estos jóvenes vinieron con nuevas preguntas y entre otras dijeron, bueno, pero no habría que volver sobre la hipótesis del observatorio municipal, porque hay un rumor desde hace muchos años en la comunidad científica local, en esa comunidad pequeña de aficionados de la astronomía de Rosario y la región, que se escucha, hay un rumor de pasillo muy fuerte, que se escucha y dice, en el observatorio municipal hay algo. Así que nos pusimos a investigar en más profundidad, se hicieron los oficios junto a PDH desde la Justicia Federal, se hicieron unas entrevistas, se buscaron más documentos y después de muchas idas y vueltas, de algunas dilaciones y esperas, como si 50 años no fuera demasiado, finalmente la municipalidad reconoce que tiene 2 piezas en particular de las muchas, y no voy a entrar en cuestiones técnicas porque son realmente para expertos, pero
dos piezas en particular, uno de los telescopios, porque el telescopio de la Vigil eran dos en realidad, y eso era lo que lo hacía único, uno de 150 milímetros y otro de 300 milímetros. Bueno, este último, el telescopio con un espejo parabólico de 300 milímetros, era lo que aparece dentro del patrimonio reconocido de nuestro observatorio municipal. Y otra pieza muy importante que quizás no tomado el relieve que el telescopio, que la lente, pero muy importante, que era un filtro cromador, un filtro Liot, que le daba la singularidad y la potencia al observatorio de la Vigil, y era la posibilidad de hacer patrullaje solar. Bueno, estas dos piezas, hace pocas semanas, la Secretaría de Ciencia, Legal y Técnica de la Municipalidad reconoce que tienen su patrimonio, y ahí entran las cosas, las explicaciones, entre comillas, los discursos nebulosos, raros, porque por momentos dicen fue recibido en donación, en el 78, por momentos se dice, y esto en los medios, más que en las respuestas oficiales, por allí se dice, bueno, no, en realidad estuvo en custodia, en resguardo, todos estos años como si no hubiera llegado la democracia, y como si la ciudadanía no supiera, al menos entiendo yo, que los responsables y la dirigencia política de esta ciudad no supieran que la Vigil viene pidiendo por la restitución de su patrimonio hace ya, bueno, unos cuantos años, 10 años solamente de sitio de memoria del terrorismo de Estado. Así que las preguntas que siguen son más para los ámbitos de la justicia y del Estado, que hasta donde hemos podido nosotros, y seguiremos investigando y buscando, ¿no? Exacto. Bueno, bien dabas cuenta, Natalia, y para contar a quienes nos están escuchando, a partir de toda esta investigación, a partir de que se supiera que esos objetos están en el observatorio municipal, es que se elevó una carta al Consejo Municipal que está firmada por Vigil, firmó su presidente, Roberto Frutos, y por APDH está firmada por la compañera Norma Ríos a nivel nacional y a nivel local por presidencia. Esta nota lo que pide es precisamente que tres cosas, que ahora bien lo detallarás vos. Por un lado, que digan que den las explicaciones correspondientes de cómo llegó al observatorio municipal, porque si es una donación tienen que presentar los papeles correspondientes. Por otro lado, que se encarguen de evaluar cuánto cuesta volver a instalarlo, porque esto ahora hay que instalarlo nuevamente en Vigil, y que se haga un acto reparatorio. ¿Es así? Sí, es así, y sumaría que se siga investigando y no solo se esté pidiendo por las piezas que ya fueron a priori identificadas, aún sin respaldo documental, porque es muy posible, digo, hay que dejar esa pregunta abierta si acaso las otras piezas que faltan, que no son pocas, son 8, 9 y hasta 10 piezas las que conformaban el original, aunque ya en algunos casos habría que revisar la factibilidad técnica del uso de estos equipos, o si incluso, por eso se pide que la factibilidad la haga el Estado con los peritos de parte, porque nadie tiene intenciones de desarmar patrimonio de ningún lugar inútilmente, ¿no? Claro. Acá lo que se pide, ustedes lo saben muy bien, es memoria, verdad y justicia. Entonces, en principio, hacer ese estudio, seguir investigando si no hay otras piezas en ese ámbito o en otro ámbito, por supuesto, tener más claridad sobre lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué, y una reparación simbólica también. Si acaso, por ejemplo, no pueden trasladarse esas piezas, bueno, tiene que estar debidamente señalizado que ese patrimonio no corresponde al Estado, sino que originalmente corresponde a Vigil. Pongo un caso muy concreto que sucedió algo similar con las piezas del Museo de Ciencias Naturales de Biblioteca Vigil. Las que no fueron siniestradas terminaron en el Florentino Meguino de Santa Fe, que la restituyó por voluntad de su directora ya por el 2004, y otra parte terminó en nuestro museo Ángel Gallardo de aquí de Rosario, y bueno, ahí está reconocido en una placa que los animales que están allí embalsamados son patrimonio de Biblioteca Vigil como una reparación histórica. Bueno, ahí hay un camino a seguir y tener en cuenta.
Bien, súper completo el recorrido, la información. Ya estamos llegando al final del programa, pero antes de terminar, bueno, también, Natalia, sos parte de los recorridos guiados. Nosotros dijimos aquí, el ISET 18 es una de las instituciones que normalmente suele llevar a sus estudiantes a hacer los recorridos allí, al Museo de la Memoria. Bueno, que puedas hacer la invitación también para quienes se quieran acercar y conocer parte de la historia de Vigil. Sí, ahí hay un equipo maravilloso de compañeras que van a responder a las consultas y a los turnos, si son escuelas, si son instituciones terciarias, organizaciones. Ahí damos turnos, porque por suerte aún en estos tiempos o por estos tiempos llega cada vez más gente. Así que escriben ahí a recorridosguiados@gmail. Diría mejor ver en sitio web, ahí tienen el turnero para apuntarse, y a personas los que quieren venir, entrada libre y gratuita. Bueno, acá va a pasar una moto que me sorta. Entrada libre y gratuita al público en general. El próximo es el 27 de junio, sábado a las 10 de la mañana. Sigan las redes, que ahí van a tener toda esa información para conocer esta historia que es extraordinaria, ¿no? De amor y de odios. Perfecto. Natalia, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te mandamos un saludo enorme. A ustedes, un beso grande. Bien, completísimo. Escuchábamos la palabra de Natalia García, docente e investigadora de la UNR, forma parte del archivo de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Bueno, algunas novedades y noticias buenas que queremos traer, más en los tiempos que corren, porque esto es producto precisamente del trabajo incansable, en este caso de dos organizaciones, tanto de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil como de APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ya sea a partir del trabajo del equipo jurídico, como así también del trabajo de dirección, que presenta hoy esta carta en conjunto. Me quedé pensando que lo que especificaba, lo que bien detallaba Natalia en todo el trabajo que venían haciendo, hablamos de un caso emblemático. Esto lo hemos, de hecho, conversado en otras ocasiones, mismo acá en una charla con otra de las integrantes de Vigil, como es Nadina Motura, que tiene la particularidad que hablamos de el concepto del genocidio cultural, y ahí cómo hay que ir detallando, diseccionando un poco cómo han sido la mecánica, las aristas de esta cuestión, ¿no? Elementos que eran fraguados, la cuestión de distintos fraudes y, por supuesto, lo que era el plan sistemático para la desaparición de personas, ¿no? Pero bueno, con toda esa historia detrás, con toda esa historia que la precede y está latente hasta el día de hoy, bueno, tenemos que hablar que vaya si son importantes las novedades, como la restitución de estos elementos. Así es. Bueno, ya llegamos al final del programa, se pasó rapidito. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves de 11 a 12. Veían los zócalos, las redes de el streaming, las redes también de Instagram. Bueno, ahí tienen todos los detalles. Radiovisión 18 Oficial. Es así nos encuentran en Instagram. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Así es, siguen en la continuidad de Radiovisión 18 porque tenemos una programación completita para lo que resta de la jornada y la semana. Y antes de despedirnos, como siempre, operando desde el otro lado de los controles, o de la pantalla, mejor dicho, ¿no? Ellos están en los controles, ¿no? Nosotros estamos del otro lado de los controles en todo caso. Bien, el querido Agus Facha Fernández, que ya... Ahora sí, está bien dicho, porque antes te rebauticé, te había cambiado el DNI, y la querida Nati Pereira haciendo que todo esto sea posible. Siguen enganchados en el streaming del ICE 18. Nosotros nos reencontramos dentro de 2 jueves para otro programa de Huellas Colectivas. En su frecuencia de 92.3 MHz, transmite Radiovisión 18. Desde Rosario, Santa Fe.